Continuamos con psicología. En la clase anterior habíamos visto los procesos cognitivos inferiores. Habíamos hablado acerca de la percepción, de la memoria y de la atención. Bueno, ahora nos tocaría hablar acerca de los procesos cognitivos superiores, que son la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje. Empezamos con la inteligencia. Vamos a tomar un par de autores. El primero de ellos es Jean Piaget, un suizo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que elaboró la famosa teoría psicogenética. Es decir, a él le preocupaba saber cómo se gesta, cómo se genera, cuál es la génesis de la inteligencia, y por ello estudió a niñitos. Bien, entonces, vamos a dar una primera definición. ¿Qué es inteligencia para Jean Piaget? Bueno, inteligencia es la capacidad de respuestas a las nuevas situaciones de manera adaptativa, ¿sí? Eso es ser inteligente. Es decir, se da todo un proceso de adaptación desde la asimilación hasta la acomodación. Es decir, asimilamos el contenido nuevo a nuestra estructura psíquica y nos acomodamos, es decir, llevamos adelante un proceso de reajuste, ¿sí? Todo esto requiere de cierto equilibrio, por supuesto. Bien, y otra cosa que es muy conocida de Jean Piaget, otro gran logro de sus investigaciones, son los llamados estadios del desarrollo de la inteligencia. Él hizo como una especie de división del progreso del desarrollo de la inteligencia. Y habló de estos 4 grandes estadios: del sensorio motor, del preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones abstractas. Dice que el sensorio motor va desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Allí el bebé, ¿qué es lo que hace? Aprende a manejar su cuerpo y a manipular las cosas exteriores, ¿sí? Bien, en el estadio preoperacional, de los 2 a los 6 años, lo que hace el niño es comenzar a verbalizar. Los chicos empiezan a hablar, ¿sí? Empiezan a poner en acto la función simbólica. En las operaciones concretas, en el estadio de las operaciones concretas, de 6 a 12 años, allí comienzan a utilizar la lógica y se ve el tema de las operaciones matemáticas. Bueno, y el último de los estadios es el de las operaciones formales, de los 12 años en adelante. Allí los niños ya alcanzan el más alto grado de inteligencia, el grado de abstracción, decimos, donde pueden conceptualizar, es decir, formarse ideas propiamente, ¿sí? Es decir, si yo a un chico de 12 años en adelante le pregunto, decime qué es la verdad, por ejemplo, o qué es la belleza, ¿sí? El chico ya me puede dar como una especie de definición abstracta acerca de esto. Cosa que los niños más chicos no lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, esto respecto de Piaget. Bien, entonces, pasamos a otro autor. Ahora vamos a hablar acerca de Lev Vygotsky, un ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX también. Él postula casi lo opuesto a Piaget. Mientras Piaget decía que el conocimiento es una actividad sensorio-motora, ¿sí? Y autoestructurante, el niño aprende por sí mismo. Lev Vygotsky dice no, el aprendizaje y el conocimiento es una construcción social y se da únicamente mediada por la cultura y por el contacto con los demás, ¿sí? Bueno, y hay un concepto muy, que acá no lo escribí, muy interesante, que es el de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Acá tenemos un gráfico. Bueno, él dice que hay 3 niveles. Tenemos el nivel del aprendiz, que es este primero, el nivel real. El nivel del tutor, que es este, el mayor, ¿sí? Y el nivel potencial, ¿sí? Es decir, Vygotsky habló acerca de lo que podemos llegar a lograr, a aprender, a conocer con la ayuda de alguien más experimentado y alguien más competente, alguien que sepa más y que sea más capaz que nosotros, nos puede orientar, ayudar
y guiar en nuestro aprendizaje, ¿sí? Bueno, a esa zona entre el nivel real y el nivel del tutor, Vygotsky le llamó zona de desarrollo próximo, ¿sí? Bien. Y en un tercer lugar lo tenemos a Howard Gardner, un norteamericano del siglo XX, contemporáneo, que habla acerca de las inteligencias múltiples. Acá tampoco lo puse. ¿Sí? Inteligencias múltiples. Bueno, ¿qué son estas inteligencias múltiples? Son modalidades de funcionamiento mediante las cuales la inteligencia se expresa. Es decir, da un listado de unos cuantos tipos de inteligencia y no quiere decir que somos inteligentes solamente en ese aspecto, sino que hay individuos, hay personas que se destacan quizás en uno de estos tipos de inteligencias, pero todos tenemos un poco más, un poco menos, todas. Pero como les digo, nos destacamos en alguna. Y estas inteligencias múltiples son la inteligencia lingüística, ¿sí? Por ejemplo, poder tener una buena oratoria, poder redactar, ¿sí? La inteligencia visual y espacial son los artistas que saben cómo plasmar un paisaje, por ejemplo, ¿sí? La inteligencia musical, bueno, tiene que ver con componer música, con reconocer la música. Lógica y matemática, facilidad para los números. Manual y kinésica, los que se llevan bien con su cuerpo y pueden hacer, digamos, tienen destreza física, ¿sí? La inteligencia interpersonal es aquella que me ayuda a llevarme bien o a entenderme con el otro, ¿sí? A entablar vínculos sanos con los demás. Hay personas que tienen, por ejemplo, lo que llamamos el don de gentes, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es poder ser sociable, como decimos, ¿sí? Son las personas sociables. Bueno, la inteligencia intrapersonal son aquellas que tienen inteligencia hacia adentro, es decir, que son meditativas, reflexivas, que conocen sus estados internos y los pueden distinguir y reconocer. Y en último lugar, menciona la inteligencia naturalista. Es decir, hay personas que saben, tienen mucha memoria, dice Gardner, para memorizar, valga la redundancia, para memorizar nombres de la naturaleza, ¿sí? Cómo se llama tal planta, tal animal, cómo se denomina esto. Bueno, esas serían entonces las inteligencias múltiples según Howard Gardner. Bueno, ahora entonces vamos a hablar acerca del pensamiento como proceso cognitivo superior. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, tenemos que decir que es una serie de operaciones donde vamos analizando los hechos, las causas y extrayendo conclusiones, ¿sí? El pensamiento no es solamente razonar, como acá vamos a ver que también consiste, o qué es el razonamiento, no es solo razonar, pensar, sino que pensar es soñar, imaginar, recordar, también es todo eso. Bien, ¿qué son los conceptos? Bueno, los conceptos son las ideas, ¿sí? Son las ideas que nos formamos o las representaciones simbólicas que nos formamos a partir del contacto con la realidad. Entre las cosas externas al sujeto y el sujeto mismo, median representaciones simbólicas mentales, ¿sí? Así es, de esta manera es que conocemos propiamente. Bueno. Y el razonamiento, bueno, es un proceso lógico, donde yo les digo esto, ¿no? De analizar las causas, ¿sí? Y llegar a una conclusión, a una consecuencia. Bueno, hablamos también de la metacognición. La metacognición es esto de conocer cómo conocemos, de aprender cómo aprendemos, de ir más allá del mismo conocimiento. Eso es la metacognición. Sobre todo, saber ver el camino andado y poder analizarlo y poder conocerlo cada uno. Es tan importante saber cómo aprende, cómo conoce cada uno. Cada uno tiene un estilo personal en esto, ¿sí? Bien.
Y en cuanto a la creatividad, tenemos que decir que es la originalidad, o sea, ¿por qué el pensamiento es tan importante que sea creativo? ¿Sí? Si todos pensáramos igual, si hubiera una sola manera de pensar, acá no habría progreso cultural, todo sería muy aburrido, como solemos decir, ¿sí? Entonces, es muy importante ser creativos y originales, combinar lo convencional con lo no convencional, con lo original, como les digo. Y acá podemos mencionar a un tal Guilford, un norteamericano del siglo XX, que él habló acerca del pensamiento convergente y del pensamiento divergente, cuando hablaba de creatividad. Decía que el pensamiento convergente es aquel que busca solamente una única respuesta, es la respuesta universal, la que todo el mundo da, ¿sí? Y el pensamiento divergente, y él hizo hincapié ahí, es aquel pensamiento creativo, original, novedoso, ¿sí? Que se sale un poco de los esquemas convencionales, y aporta algo original. Y en un último momento, entonces, tenemos que hablar acerca del lenguaje como proceso cognitivo superior. Bien, ¿qué podemos decir acerca del lenguaje? Es un sistema de símbolos y signos para comunicar, ¿sí? Nuestra capacidad simbólica se pone en acto de una manera preponderante en este acto de hablar, ¿sí? En esto de que significa hablar y comunicarse, ¿sí? Bueno, hay distintos enfoques que explican cómo adquirimos este lenguaje. El primer enfoque es el piagetiano, vamos a hablar acerca de esto, y el Piaget dice que se dan como dos grandes etapas en esta adquisición. La etapa egocéntrica del niño, donde simplemente él tiene una relación con el objeto y de algún modo balbucea lo que significa, lo que representa, lo que le provoca, digamos, la cosa que está frente a él. Simplemente dice, no se quiere comunicar, sino que dice. En esta etapa egocéntrica podemos distinguir el lenguaje prelingüístico y el lenguaje preintelectual, ¿sí? Es decir, hablamos de balbuceo, que no es propiamente una lengua, una palabra, no es una palabra lo que dice el niño cuando balbucea, y tampoco proviene, digamos, de una elaboración intelectual, ¿sí? Simplemente es como que emite sonidos, ¿sí? Bueno, y la segunda etapa es la etapa social, la más importante, a la que todos deberíamos llegar, o llegamos, de hecho. Esta etapa social significa que yo el lenguaje lo utilizo para ponerme en contacto con el otro, ¿sí? No solamente expreso, porque el lenguaje tiene esa función eminentemente social, ¿sí? Yo me quiero poner en contacto con otros cuando digo algo, no solamente estoy hablando para mí mismo, sino que cuando hablo con otros. Entonces, bueno, la etapa social es la etapa más importante. Bueno, el enfoque vygotskiano, ¿sí? Vygotsky dice, el lenguaje es un producto social y el pensamiento, sostiene él, el pensamiento precede al lenguaje. Es decir, primero, según Vygotsky, pensamos y después hablamos propiamente, ¿sí? Bueno, acá lo mencionamos a Skinner, ¿sí? Un conductista, a ver qué es lo que dice acerca del lenguaje. Dice que el lenguaje se produce por mecanismos de condicionamiento, es decir, el niño lo que hace al principio es imitar sonidos, ¿sí? Únicamente repite sin saber, sin conocer, sin entender, él repite, hace vocalizaciones sonoras, por supuesto, ¿sí? Primero imita y en un segundo lugar comienza a asociar, ¿sí? Tal sonido, tal palabra con tal objeto, ¿sí? Bueno, y los padres tienen una función muy importante en la adquisición del lenguaje, dice Skinner, porque son los que aprueban o no balbucear, estas primeras palabras del niño, ¿sí? Refuerzan o no, si lo dice bien o no, en el niño estas primeras palabras. Y en último lugar lo tenemos a Noam Chomsky, ¿sí? Chomsky, un norteamericano contemporáneo, que habla acerca de los universales lingüísticos. Y él dice que
Nacemos con estructuras a priori también, ¿sí? Mentales, claro, mediante las cuales vamos formando el lenguaje, porque dice que las reglas gramaticales son prácticamente las mismas en todos los idiomas. Entonces, como que el ser humano nace con un cierto dispositivo lingüístico para poder adquirir el idioma, la lengua materna propiamente. Bueno, a eso le llaman universales lingüísticos. Ya nacemos con esas estructuras que nos ayudan a adquirir el lenguaje. Bien, eso sería todo. Ahora pasamos a las actividades, que no son tantas, no son muchas. Bueno, tenemos que leer primero, leer y resolver. Buscar definiciones de inteligencia en diccionarios u otros textos de psicología. Buscamos alguna definición de inteligencia. Después elaboramos una definición personal de inteligencia y la consignamos por escrito, por supuesto. Para pensar o debatir, ¿cómo saben si una persona es poco o muy inteligente? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona es muy inteligente o no? Segundo, reflexionen y ejemplifiquen cada una de estas citas que dan cuenta de la postura de Piaget y de Vygotsky. Proponemos que lean. Y acá hay un par de citas de estos dos autores. Bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que significa cada uno? Tercero, busquen en internet información sobre la importancia del juego, tanto en niños como entre los adultos. Reflexionen sobre la importancia del mismo para los aprendizajes. Relacionen los conceptos desarrollados, ¿sí? Es decir, no habíamos hablado acerca del juego, pero la mayoría de los autores están de acuerdo acerca de que aprendemos en lo lúdico, ¿sí? Por medio del juego. Entonces, ayuda mucho, ¿sí? Es sabido, está comprobado que ayuda mucho a lograr aprendizajes. Tanto en niños como en adultos. Y bueno, en cuarto lugar, discutan el concepto de zona de desarrollo próximo en relación con la importancia de aprender individual o grupalmente. Establezcan ventajas y desventajas de cada una de ellas. Es decir, ¿es lo mismo aprender individualmente o aprender grupalmente? ¿Es igual, da lo mismo? Hay personas que dicen, no, yo aprendo mucho mejor si aprendo con otros. Y otros dicen, no, en realidad para mí es mucho más fácil cuando estoy solo. Bueno, quizás necesitamos de las dos instancias. Bueno, expresar eso, cuáles son las ventajas y desventajas de aprender solo o aprender en grupo. Bien, eso es todo, ¿sí? Un poquito largo el tema, pero pienso que vale la pena. Bueno, que estén todos muy bien. Ya falta muy poquito para terminar, así que los animo a seguir adelante y nos vemos en la próxima. Hasta luego.